Muy bien, entonces el tema de hoy es el término conocimiento a Dios, que aparece en hebreo en las palabras del profeta Oseas, aparece como Da'at Elohim. Da'at Elohim. Ya se los voy a mostrar en el texto, aquí mismo. En hebreo es Da'at Elohim, aparece en el versículo 6 del capítulo 6, que yo marqué ahora. Da'at Elohim. Y aparece como el conocimiento de Dios aquí en la traducción. Porque ya saben que para participar y entender lo que hacemos en el webinario, no hace falta saber hebreo. También pueden saber nada más el español, castellano y otros idiomas, y siempre tenemos traducción. Frente al hebreo tenemos traducción. ¿De qué no vamos a hablar? No vamos a hablar hoy de los primeros 3 capítulos del libro de Oseas. En la Biblia hebrea aparecen todos los capítulos juntos. Hay Biblias que vienen junto con el Nuevo Testamento, en las cuales separan 2 libros. El primero, Oseas primero, con los primeros 3 capítulos, y Oseas segundo. Hay una discusión entre los estudiosos de la Biblia acerca de este libro y de si hay que dividirlo, si son 2 personajes o un personaje. Nosotros no vamos a hablar de los primeros 3 capítulos y tampoco vamos a leer de los otros un capítulo específico, sino vamos a ver lo que está relacionado con ese término, el conocimiento de Dios, hablando de lo que piden los profetas a partir del profeta Oseas, qué piden los profetas del pueblo, de la persona, de cada persona. A partir de Amós y Oseas se denominan los profetas clásicos como profetas escritores. En general, Da'at Elohim, lo voy a tratar de definir ahora y vamos a caminar en cierto sendero en el cual trataremos de entender qué quiere decir el profeta cuando utiliza este término. Entonces, hay un conocimiento que es el conocimiento general, objetivo, científico a veces, que requiere capacidad intelectual, pero es sin compromiso alguno. Está relacionado con la ciencia, con la filosofía, pero no requiere de la persona un compromiso específico personal, salvo al compromiso de estudiar. Pero hay también otro conocimiento, un conocimiento íntimo, emocional, en el cual está involucrada toda la personalidad y toda la persona. Y requiere un compromiso total. Esa es lo que llama la Biblia, el término bíblico de Da'at Elohim, de conocimiento a Dios, porque requiere un compromiso con la moral y lo que en idioma moderno se llama, o el concepto moderno de religión. Vamos a decir que es el concepto moderno de religión. Yo diría que es el concepto
bíblico de la moral y de la fe en Dios. La fe que tiene que ver con un conocimiento de tipo diferente de lo que generalmente se llama conocimiento, el que está determinado por o involucra estudio, nada más. Para conocer el tiempo y las condiciones en las cuales el profeta actúa, vamos a leer algunos versículos y hablar de la época, empezando con el primer versículo del primer capítulo. Ahí sí vamos a hablar del primer capítulo, y dice así: Dvar Adonai, la palabra del Señor, asher haya el Hoshea ben Beeri. Vino a Oseas, hijo de Beeri. Entonces, ¿de qué sabemos respecto a Hoshea? En hebreo es Hoshea. ¿Qué sabemos respecto a Hoshea? Uno, hijo de Beeri. Y entonces vamos a Crónicas 1, capítulo 5, versículo 6. Se habla ahí de una persona que se llama Beera. Y dicen los sabios que este Beera, de la tribu de Rubenita, fue presidente o uno de los jefes de la tribu de Rubén. También dicen, si ustedes anótense porque esto no lo vamos a leer, que hay una mención en el libro de Isaías 8, 19, 20, menciona una profecía que habla de Manasés y Efraín, y que esa profecía fue dicha por el padre del profeta Oseas, por Ben Beeri, por Beeri. No está mencionado precisamente este nombre, pero hay otros, podemos decir, señales. Hay una interpretación que dice que esa profecía que menciona Isaías se refiere o se adjudica a Beera o a Beeri, uno de los jefes de la tribu de Rubén. ¿Qué más sabemos de Oseas? Hoshea? Y aquí es muy interesante, y si ustedes abran el libro Amós, también pueden ver que hay una mención en tiempo de cuáles reyes profetizó. Y aquí dice, Binei Uzía, durante el reinado de Uzías, Yotam, Ahaz, que es Acaz, y Yehizquía, que es Ezequías, Malchei Yehuda, reyes de Judá. Uvimei Yorobam, y los tiempos del reinado de Jorobam, Ben Yoash, Melech Israel. De Amós se dice que también que fue, que profetizó, que habló en el tiempo de Uzías y de Jorobam. Dentro de poco vamos a ver algo interesante respecto a Oseas. Entonces, vamos a ver a quiénes de estos reyes, qué se dice sobre estos reyes en el libro de Reyes. Primero, para clarificar, hay un rey que se llama, que su nombre podemos decir, tiene dos versiones. Uno es Uzía, que se traduce Uzías,
y otra vez, a veces se está mencionando como Azaría, y ahí se traduce Azarías. Y en Reyes 2:15, al principio, dice así, en el año 27, Bishnat 27, לירובעם מלך ישראל, año 27 del reinato de Jeroboam, rey de Israel, se refiere al Jeroboam II, no el primero, sino muchos años después, Malach Azaria ben Amatzia, melech Yehuda. Reinó Azarías, hijo de Amatzia, rey de Judá, ascendió al trono. Y Azaria reinó durante 52 años. Aquí están los números escritos en palabras. 27 es el año 27 del reino de Jeroboam. Nosotros sabemos que él reinó 40 años. También sabemos que Azaria o Uzía reinó 52 años. Durante el tiempo de estos dos reyes, había paz entre los dos reinos, entre Judá e Israel, y se define por historiadores esa estabilidad como tiempo de oro de estos dos reinos. Había tranquilidad y posiblemente también buenas relaciones, no solamente con los otros pueblos, los vecinos, también entre los dos reinos. Pero después de la muerte de Jeroboam, sigue todavía Azarías, rey de Judá, pero en el reino de Israel empieza una época de más o menos 25 años, durante los cuales cambian 6 reyes, y no todos hijos del rey de Jeroboam. En general, el reino de Judá se caracteriza por estabilidad, porque todo el tiempo el reinado pasa de padre a hijo, todos descendientes del rey David, mientras que en el reino de Israel habían muchísimos cambios y muchos reyes de diferentes familias, pero la gran estabilidad se caracteriza en la época de Jeroboam, el segundo, que reinó 40 años. Entonces, si comparamos con lo que se dice respecto a Oseas, vemos que están nombrados en Israel, en el reino de Israel, de Judá, Uzía, Yotam, Ahaz y Hizkiyahu, mientras que en el reino de Israel nada más Jeroboam, y esto posiblemente es incorrecto, porque seguimos leyendo en Reyes 2:15 y descubrimos que a partir de la muerte de Jeroboam el segundo, Jeroboam hijo de Joash, han cambiado muchísimos reyes en Israel, mientras que en Judá nos dice qué años fueron durante el reino de Azaria. O sea, siempre se comparan los años del reino de Judá, donde había un solo rey durante mucho tiempo, con los frecuentes cambios en el reino de Israel. Entonces tenemos a Zacarías, hijo de Jeroboam. Él logró reinar en Samaria solamente 6 meses. 6 חודשים. año 38, 38 לעזריהו, 6 meses, 6 חודשים, un rey
que es hijo del famoso Jorobam. Después, Shalum ben Yavesh, estamos ahora en el año 39, o sea, 39 de Uzías, rey de Judá, y una persona llamada Shalum ben Yavesh conspiró contra Zacarías, lo atacó en un lugar que se llama Ibleam y lo mató usurpando el trono. ¿Cuánto tiempo duró? Un solo mes. Ven aquí, Yerach Yamim. Yerach es un mes. O el tiempo desde que sale y desaparece la luna. Y en el mismo año 39 de Azarías, el rey de Judá, entonces sube al trono Menachem ben Gadi. Ya ven que tampoco el segundo no es sucesor, o el tercer rey no es sucesor de Jorobam, pero él logra reinar 10 años, 10 shanim. Durante 10 años reinó en Samaria. Pero acuérdense, es el año 39 de Uzías y faltan todavía años porque reinó 52. Así que seguimos adelante. En el año 50, Bishnat Hamishim, la Azaria Melech Yehuda, otro rey, 50 es 50, otro rey que se llama Pekahia ben Menachem, 2 años, Shnataim, es el número dual, 2 años, no. Y en el último año de Azaria, el mismo Azaria, Uzías, cada vez cambian el nombre, hay una variación. En el año 52, 52, Malach Pekach ben Remaliahu, reinó Pekach, hijo de Remaliahu, Remalías, 20 años en Samaria. Y después de 20 años, perdió Pekach, hijo de Remalías, perdió el reino, perdió su poder, porque otra vez subió una persona, esta vez es Hosea, no es el nombre del profeta, es el mismo nombre, pero no es el profeta. Hosea, hijo de Elá. Este era el último año del rey Hosea, Pekach ben Remaliahu, y es el año 20 del sucesor del rey Uzías en Judá. ¿Qué vemos en total? 25 años desde la muerte de Jorobam, el segundo Jorobam, el segundo. Habían 6 reyes en Israel, en el reino de Israel. Y fíjense, en esa tabla se ve mucho mejor, muchísimo mejor, como en Reyes de Judá tenemos a Azarías tantos años y al final su hijo que lo sigue, mientras que Reyes de Israel, toda esta lista, y ustedes ven los años porque algunos reinaron muy poco tiempo. El último, Oseas, hijo de Elá, fue nombrado por Tiglat-Pileser, de Asiria, porque ya el reino de Samaria, del reino de Israel, también se llama el reino del norte, empezó la decaída y después que años atrás fueron exilados los habitantes
del reino que vivían en la Galilea. También en 720, más o menos, antes de la era común, fue exilado el pueblo de Samaria y dejó de existir el reino del norte, el reino de Israel. Entonces, cuando nos dicen al principio del libro Oseas que él fue rey solamente durante Jorobam ben Yoash, esto no es muy, podemos decir históricamente, no es muy correcto. Nosotros nos apoyamos con el libro de Reyes, porque el libro de Reyes es prácticamente un libro histórico. Y vamos con las primeras palabras de Osea. Vamos ahora, estamos en el capítulo 4. Solamente mientras leemos, ustedes tienen que recordar que estamos hablando de una época entonces de inestabilidad en el reino de Israel, y esa inestabilidad influye a la situación moral en el país, a la situación política, a las tendencias políticas de los diferentes reyes, y por eso encontramos a todo esto, encontramos evidencias en las palabras del profeta. Y en las palabras del profeta acentuamos el concepto Da'at Elohim. Esta es una fórmula. Dice el profeta, Shim'u dvar Adonai bene Israel, ki riv la Adonai im yoshvei haaretz. Oíd la palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno tiene una querella con los moradores de la tierra. Y ahora viene la fórmula, pues no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Esta fórmula se repite en la mente todo el tiempo, suena, porque es algo que el profeta exige y no lo encuentra. Verdad, misericordia, verdad emet en hebreo, misericordia chesed, y dat Elohim, conocimiento de Dios. Y en el prólogo a este webinario mencioné que se habla de conocimiento de Dios no como un conocimiento de la ciencia, de la historia, de la gramática, de cualquier conocimiento científico o filosófico que podemos tener, sino de otra cosa. Y frente a esta fórmula de lo que se quiere que haya, pero no hay, en el segundo versículo el profeta habla de la situación porque resulta que habían templos, el pueblo llegaba a los templos y ofrecía sacrificios al Dios de Israel, pero aún así, al ofrecer sacrificios, uno no puede, no es la única forma de hacer algo que Dios de verdad quiere. Porque, ¿qué hay en lugar de verdad, misericordia? Hay aló, vejajesh, veratzoach, veganov, venaof. Paratzu, vedamim, vedamim, nagau. Jugando, mintiendo, matando, robando, fornicando, sobrepasan todos los límites y la sangre se junta con la sangre. O sea, una descripción de una situación muy difícil que también
suena como una fórmula de todo lo mal que ocurre en el reino de Israel. Y contra esto sale el profeta. Y en capítulo 6 encontramos algo que leímos al principio, que es como el lema del profeta Hosea. Dice en nombre de Dios, Ki chesed chafatzti velo zavach, veda'at Elohim me'olot. El profeta reprende al pueblo por su corrupción moral. Dice que todo lo que pasa, la falsedad, los crímenes, el fraude, la explotación, todo esto está relacionado posiblemente con el pensamiento que Dios quiere sacrificio, quiere holocaustos. No es una reprensión social, de carácter social como de los otros profetas, como Amós, como Isaías, Micás, todos los demás profetas. No es cuestión de maltrato a los estratos sociales bajos, sino una reprensión moral. Hay algo que es como el olvido, el abandono de Dios, verdaderamente abandono. No hay misericordia, no hay verdad y no hay conocimiento de Dios. Se habla de algo mucho más general y por eso a lo mejor es difícil de captar qué quiere el profeta. ¿Qué son los términos que utiliza el profeta? Utiliza Dat Elohim, conocimiento de Dios, Tzedek, que se puede decir que es rectitud, es justicia. Tzedek va siempre junto con Mishpat, son un par de palabras que aparecen como unidos en muchísimos textos bíblicos, Tzedek u Mishpat, rectitud y justicia, o rectitud en el juicio. Y el otro par de palabras es Chesed, misericordia, bondad, con Emet, que es verdad y fidelidad. Muchas veces lo he mencionado en mis clases, la palabra Emet es la forma femenina del sustantivo amén, que nosotros decimos cuando en los rezos, cuando uno lee un salmo, se dice amén, emet y amén son sinónimos, significa verdad. Y esa verdad tiene que ver con la fe, emuná, que es fidelidad, que es fe. Esto es lo que quiere el profeta. Y nosotros encontramos estos términos no son nuevos, son... quisiera pedirle a las personas que tienen micrófono abierto de mantenerlo cerrado. Gracias. Estos términos no son términos nuevos fijados por el profeta Oseas, son términos básicos en su profecía, pero también aparece a lo largo de la historia bíblica y podemos ver algunos versículos para ver cómo, nada más son ejemplos para ver que estos términos son algo que se repite tantas veces y por qué la gente no lo captó. Entonces, empiezo con un ejemplo de Salmos que dice, habla de Dios, es una alabanza de Dios, Tzedek u Mishpat, rectitud y justicia, mejón kis'eja, son el basamento de tu trono. Y después, ya no está en español, Chesed ve'emet. Chesed ve'emet es
misericordia y verdad. יקדמו פניך. estarán delante de ti. Gesed, Vehemet, Tzedek y Mishpat. Tenemos otra vez los mismos términos. Un segundo, vamos a relacionarlos, sí, para que ustedes vean cómo se repiten. En Génesis 24 habla Eliezer, el siervo de Abraham, con la familia de Rebeca, de Rivka, cuando viene a buscar esposa para Isaac, el hijo de su amo, y dice, Baruch Adonai, asher lo azav chasdo va'amito neim Adoni. Significa, bendito sea el Señor que no apartó de mi amo su misericordia. Chasdo son las dos palabras en español, su misericordia. Es hebreo, tiene un sufijo pronominal que relaciona el sustantivo al sujeto. Chasdo, su misericordia, va'amito, y su verdad. Esto es en Génesis. Otro ejemplo es de Éxodo, cuando Abraham pide a Dios que perdone al pueblo de Israel por el hecho de tener un becerro de oro y adorarlo durante el tiempo que Moisés estuvo ausente recibiendo la Torah de Dios. Moisés usa 13 características o lo que llamamos atributos de Dios en sus palabras, y entre ellas el Rahum Vehanun, piadoso, Dios piadoso y clemente, Erech Hapaim, lento en ira, Verav Chesed Veemet, y grande en mercedes y en fidelidad. Chesed, misericordia, emet, verdad. Y en el libro de Ruth, cuando Naomi se despide de sus nueras porque vuelve a Betlehem y le dice que vayan a vivir con sus familias y que se reconstruyan su vida después de la muerte de los esposos, dice, Yas Adonai Machem Chesed. El Eterno será bondadoso con vosotras. La palabra Chesed. Entonces vemos cuántas veces, y por supuesto si ustedes abran una concordancia, que es un léxico del hebreo bíblico, encontrarán muchos más ejemplos en los cuales se mencionan esos términos. Esos términos son básicos en el concepto moral de la Biblia de Dios, y eso es algo que parece que se le olvidó a los reyes y al pueblo durante esos 25 años de caos. Olvidaron a Dios, no hay ni justicia, ni rectitud, ni misericordia y ni verdad. ¿Dónde está mencionado el término Dat Elohim, conocimiento de Dios? ¿Acaso lo inventó el profeta Oseas? No. Y miren, en Éxodo 5 dice el faraón, Lo yadati et Adonai, no conozco al Eterno. O sea, utiliza el nombre de Dios, no lo vamos a pronunciar como una vez, ya explicamos más que una vez. Lo yadati. Ese yadati, el verbo conocer, es un verbo que retorna a los primeros capítulos de Génesis. La relación entre la pareja, entre el esposo y su esposa, entre el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Javá, dice, Ve'adam yada et Javá. Yada, el verbo conocer,
con una connotación de relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, se usa el mismo verbo. No es nada más algo físico, es mucho más profundo. Es un conocimiento y un compromiso íntimo que tiene que ver con toda la vida, que debe durar toda la vida. Esto lo que dice ese término da'at. Es un conocimiento diferente del conocimiento adquirido por estudios. En Éxodo 33 dice Moisés, Hodi'eni na edrajeja ve'eda'aja. Ruego que me muestres tu camino para que te conozca. En Jueces hablan de una generación que no conocía al Eterno. דור אחריהם אשר לא ידעו את אדוני. Y en Salmo 36, משוך חסדך ליודעך, extiende tu misericordia a los que te conozcan, וצדקתך, צדק es justicia, y tu justicia a los rectos de corazón. En Salmos 36. O sea, en muchas partes aparece como un parámetro para la nación, para el pueblo. Es parte de la responsabilidad del pueblo de mantener esa relación de conocimiento de Dios, y tiene que ver con la moral. Tiene que ver con la moral, no solamente para los ricos y los estratos sociales que son poderosos, como dicen los otros profetas, o sea, se refiere a cada uno. A cada uno. Habla de una exigencia de una conducta moral que tiene que ver con los términos de misericordia y verdad. ¿Cómo llegaron a esa situación? ¿Cómo llegaron a la situación que no cumplen ya o no buscan el conocimiento de Dios? Dice en el capítulo 4, vamos a leer algunos ejemplos del proceso de deterioro del pueblo del norte, del reino del norte. ואכלו ולא ישבעו, הזנו ולא יפרוצו, כי את אדוני עזבו לשמור, זנות ויין ותירוש ייקח לב. El concepto o la palabra de prostitución aparece muchísimas veces en diferentes formas, como sustantivo, como verbo, no solamente aquí, en las palabras del profeta. Él utiliza la palabra prostitución para describir la traición del pueblo, la traición del pueblo y el pueblo que siguió a los dioses de los pueblos de Canaán, al dios Baal, por ejemplo. Él ve una falla enorme en el libertinaje moral, en la inmoralidad. Por favor,
mantengan sus micrófonos cerrados. Y además relaciona entre ese libertinaje y la borrachera, la embriaguez. Dicen que estas dos tendencias causan que el pueblo se aparta de Dios. Habla del pueblo al principio, que era como hallar uvas en el desierto, como higos tiernos. Así fueron al principio. Era la época buena del pueblo en el desierto, pero en un lugar que se llama Baal Peor, que está mencionado justamente en el capítulo 25 de Números, había una escena de idolatría muy, muy grande, muy famosa, lo que pasó ahí. Y el profeta está reprimiendo el pueblo. Desde entonces habían perdido o de vez en cuando pierden el camino. De vez en cuando ve una traición. Durante toda la historia hay episodios de traición. Él dice que son traición ocasionados por el vino y la prostitución. Este episodio del número 25 tenía que ver con las hijas de Moab, Benot Moab, tenía que ver con sacrificios a los dioses de Moab y ahí había un castigo muy fuerte cuando adoraron a Baal Peor, el ídolo cananeo llamado Baal Peor, y así se llamaba el lugar. Ustedes pueden buscar, todo el episodio es justamente después de que el famoso Bilam bendijo al pueblo. En esa bendición al pueblo, en esa descripción del pueblo, dice Bilam algo muy especial del pueblo de Israel. Dice, Hen am levadad ishkon, uvagoim lo itchashav. Es un pueblo que vive apartado, que no cuenta entre las naciones. Y ahí, a esta situación se refiere el profeta Oseas. O sea, él dice, dentro de un en un medio ambiente de idolatría, de la cultura idólatra, viene el pueblo o viene el mensaje de Moisés y del pueblo de Israel en la época del desierto. Ahí empieza a surgir algo nuevo, diferente. El Dios de Israel es diferente de todos los dioses de los pueblos porque no es parte de esa cultura oriental de idolatría. No solamente es el pueblo que vive apartado, ese Dios es diferente y apartado. Su fuerza no viene por la fuerza, no es de tipo de fuerza que pasa de un Dios a los magos y a los sacerdotes de los ídolos. Su fuerza no viene para aterrorizar a la persona. Y no se ablanda su furia, no se ablanda si le ofrecen sacrificios. La única característica de la persona que acepta ese Dios universal que no está representado
por símbolos tangibles, un Dios que creó el mundo y no es parte de las fuerzas de la naturaleza. La única exigencia es un concepto moral o un trato moral de nivel muy alto. Para llevar a cabo, para expresar esa fe, hay que ser una persona moral, hay que parecerse a ese Dios. Misericordia, verdad, esas son justicia, rectitud, esas son las cualidades de cada persona y de todo el pueblo. Eso es lo que exige desde el principio esa idea de un Dios diferente, y de vez en cuando vemos que el pueblo no cumple con esa exigencia. Esa exigencia es en el trato de cada persona a otro, uno a su prójimo. Esa exigencia es hacia Dios. Justicia, verdad, fidelidad, misericordia. Otro versículo en el cual hay dos formas o dos extremos. Cuando Israel salió de Egipto, lo amé y lo llamé mi hijo. Pero después, cuando empezó a ofrecer sacrificios a los dioses falsos y quemar incienso a las imágenes, ahí ese gran amor sufrió una decepción, porque esa conducta es conducta de traición. También, capítulo 8, tenemos el mismo trato. Ahora aquí tiene un detalle, el becerro de Shomrón, de Samaria, un becerro que nos recuerda al becerro de oro que hicieron en el desierto. 2 veces está mencionado aquí ese becerro. Eglech Shomrón, Jara Apibam. El pecado de los becerros, de la adoración a los becerros, es algo que parece, según las palabras del profeta, según el mensaje que lleva el profeta, es una negación al Dios de Israel. Es como la aceptación máxima de la cultura de los idólatras, de desviarse del camino correcto, porque hay una diferencia esencial entre adorar una estatua de un becerro y tener fe en el Dios de Israel. Parece que es difícil, o era difícil en aquella época, a los seres humanos captar algo intangible, una idea, tener idea de lo que es Dios. Y era mucho más fácil una obra de un escultor, algo tangible que representa algún poder. A lo mejor, no quiero acentuarlo mucho, pero pienso que aquí cuando hablan de un producto de obra de un escultor, no se refieren a algo hecho por el hombre. Durante muchísimas generaciones hay tendencia, no solamente en la época bíblica, de adorar o respetar
o idolatrar o querer imitar símbolos materiales, tangibles, conductas de personas que a veces se piensa que esa es la conducta modelo. Desde ese versículo, si uno lo vuelve y lo lee varias veces, es muy significativo, ¿sí? Es como algo muy básico que hay en el hombre, que encuentra siempre símbolos diferentes en cualquier cultura, en cualquier época. Algo al cual adora y piensa, lo adjudica cualidades de un Dios. Hay en el capítulo 7, otro ejemplo, todos son ejemplos. No estamos analizando un capítulo en específico. No tocamos los primeros 3 capítulos, los ponemos aparte. Habla aquí de Efraín, que se mezcla entre las naciones y lo compara con una torta cocida de un lado, Uga Belia Fuja. Hay toda una metáfora ahí, una metáfora bellísima de la torta. Y vale la pena leer esos versículos y verlos. Pero también la segunda parte que está aquí en otro color es la influencia que tiene ese desvío del camino correcto, la influencia que tiene en la conducta política, en la política. Cuando no hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de sí mismo, la identidad del pueblo no es tan clara, y en lugar de apoyarse en tiempos difíciles en su Dios, ellos buscan apoyo en poderes políticos de la zona, de esa época, Egipto y Asiria. Lo vemos en las palabras de varios profetas, no solamente Oseas, que es de los primeros que ofrece esa idea que la tendencia del pueblo del reino de Israel o más adelante del reino de Judá, de poner su confianza en uno de los poderes políticos y pensar que Egipto o Asiria y antes Babilonia o Persia, cualquier imperio los va a proteger, los va a salvar, en lugar de pensar o de reconocer que Dios los va a salvar. O sea, que su destino no depende ni de Egipto ni de Asiria, sino de una verdad interna profunda de su identidad, de su fe en Dios. Y están olvidando a Dios. El ideal de conocer a Dios no tiene nada que ver con la confianza o es completamente contrario a la confianza en los poderes políticos que suben y bajan durante la historia. Y en el versículo 6 del capítulo 4, nosotros empezamos con el capítulo 4, cerramos con el capítulo 4, y dice, Nidmu ami mibli hada'at. Por falta de conocimiento, el pueblo fue destruido. Ki ata hada'at ma'asta, va'em ascha mikahen li, vatishkach torat Elohecha, eshkach banecha gam ani. Puesto que rechazaste el conocimiento, Hada'at ma'asta, yo también te rechazo como mi sacerdote, como mi pueblo de sacerdotes. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Se le pide a la persona un conocimiento de Dios
un conocimiento de Dios tan profundo y tan íntimo, con toda la personalidad, todo el ser debe estar tan seguro en ese conocimiento que no necesita apoyarse en fuerzas externas. Es algo difícil de entender, es algo difícil de captar. Muchas gracias por abrir el micrófono, pero yo me escucho en eco y eso dificulta muchísimo la concentración. Y entonces, al final, en el capítulo 6, vemos un llamado de volver a Dios, volver a conocer esos valores principales y no apoyarse una y otra vez o quedarse nada más en la parte oficial, la parte externa del culto, que en aquella época fue ofrecer sacrificios, sino algo que tiene que ver con una verdad interna, con una vida moral, con un trato especial a cada persona que representa esa relación que Dios tiene con el pueblo o con la humanidad. Es una práctica diaria de justicia, de rectitud, de amor, de misericordia, diariamente en las cosas pequeñas. Voy a abrir ahora esa lámina que representa preguntas, pero más bien comentarios. Y como siempre, porque tenemos más o menos media hora para conversar, me imagino que ustedes tienen algo que quieren decir a todos nosotros, así que vamos a ver sus comentarios. Y nada más les quiero recordar que estamos hablando, lo que hicimos hoy, perdón, metí el hebreo, lo que hicimos hoy era tratar un término básico central en la profecía de Oseas y no analizado versículo tras versículo, palabra por palabra, cierto capítulo. Muchísimas veces la división en capítulos no es exactamente lo que dijo el profeta, porque los libros la división por capítulo fue hecha en tiempo tardío y con otras consideraciones. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer lo que hicimos creo la semana pasada, empezar con gente al principio de la lista, en medio de la lista. Inés, ¿sabes cómo abrir el micrófono, Inés? Y Pablo, por favor, si puedes cerrar el micrófono. Inés, abra el tuyo otra vez. ¿Sí? Buenas noches, Malca. No, lo siento, no te podré escuchar bien porque hay alguien que está hablando. Un segundo, cierra tu micrófono, por favor. Voy a tratar de... Hay alguien que está escuchando la radio, la televisión, mientras estamos aquí y es imposible. Trata otra vez, Inés, por favor. ¿Ahora me oís, Malca? Buenas Sí, noches. ahora sí, buenas noches. Quisiera hacerte una pregunta sobre Oseas 8:5, porque tengo delante mío la traducción de la Biblia que ustedes me enviaron y la mía,
Y en las dos dice diferente a lo que dijiste, que me gustó mucho, que es un imperativo. Y quisiera preguntarte eso, porque lo que veo que escribiste era saquen ese becerro, o cuándo sacarán ese becerro, ¿verdad? 8. Sí, 8, ya vamos a encontrarlo. Mira, el verbo en hebreo es un verbo catal, o sea, es un verbo en pasado. La traducción no es la traducción de Katzenelson, la que tú tienes. La traducción es de la nueva versión internacional. Esta que estás poniendo acá, porque está muy Sí. buena, es un pedido de Dios. Sí, exactamente. Y es diferente a lo que yo tengo, que es algo así, ¿hasta cuándo? Ajá, Como algo... ok. Igual Quiero explicar algo que tiene que ver con la gramática. Con tu permiso voy a cerrar micrófonos. En hebreo, cuando uno estudia profecía, y ese estudio lo hacemos en el curso 4. O sea, los que están estudiando con nosotros, si van a llegar al curso D, lo van a disfrutar mucho porque es diferente. Hablamos de algo que se llama perfecto profético. Perfecto profético. El perfecto profético dice, se muestra en muchas profecías, que cuando hay, por un lado, en el versículo, verbos en futuro, como el verbo iye, y sabiendo que se habla, que se trata de una profecía, este es el verbo iye, será. Entonces, los otros verbos que están en tiempo pasado, como zanach, por ejemplo, que es katal, o asahu, también katal, estos verbos frente, lo voy a poner en otro color, los verbos en futuro, que son iye y yuchlu. Entonces, el perfecto profético dice que los verbos en pasado, katal, que aparecen en profecías, son de verdad, hay que traducirlos como futuro, como los otros verbos. Y hay muchísimos ejemplos, y se reconoció como algo típico del lenguaje profético. Entonces, cuando yo busco una traducción, me fijo en varias hasta que decido cuál, en ciertos casos, busco algo que no es la de Katzenelson, porque encuentro una traducción que demuestra conocimiento de algunos principios específicos de la literatura de sabiduría, de la literatura de la profecía, depende en qué género de literatura bíblica utilizamos. Sí, Inés. ¿Algo más? No, gracias. Hay un sitio en internet que se llama Bible Gateway. Creo que es .com. Búsquenlo ustedes, pongan Bible Gateway. Un segundo, lo estoy mandando en el chat. Y ahí hay muchísimas versiones de traducciones. A veces uso la Reina Valera y encuentro muchas veces la nueva versión internacional más adecuada, entonces la uso. Simplemente así. Bien, ahora Mario. Sí, Mario, dime.
El micrófono está abierto, pero no te escucho, Mario. Ahora lo has cerrado, vuelve a abrir. No te escucho, así que vamos a cerrar. Vamos a cerrar y Mario, otra vez escucho alguna charla por radio de uno de ustedes y lo que yo quiero es escuchar a Mario nada más. Sí, Mario, adelante. Mario, no, no te puedo escuchar, así que vamos a cerrar y más adelante verifica tu... Yoshua Muñoz, sí, adelante. Sí. Shalom, Malca, ¿me escuchas? Shalom, shalom. Shalom para todos. Yo quisiera hacer una pregunta y conocer tu opinión en este tema que es muy importante. Hablamos de conocer al Eterno y bueno, el concepto, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre conocer al Eterno y conocer o tener conocimiento de Él? Porque, por ejemplo, yo tomo la Torah, empiezo a leer, tomo los libros de los Netí, de los profetas, leo y tengo mucho conocimiento de lo que Hashem hizo en Israel y la creación. Pero eso me lleva a lo que Él me demanda según el libro de Oseas, eso me lleva a tener intimidad con Él. Entonces mi pregunta va en este sentido, en tu perspectiva hebreo, ¿qué es realmente conocerlo? Según lo que yo entiendo de Osea, y no solamente de él, sino de otros profetas, la parte de estudiar la historia del pueblo y leer la Torah y leer la Biblia es ese conocimiento que llamamos el conocimiento intelectual, objetivo, podemos decir. El conocimiento del cual habla el profeta Osea y hablan otros profetas tienen que ver con una conducta moral. Con una conducta moral, con la justicia, la verdad, la misericordia hacia otros seres humanos. O sea, en las relaciones entre el hombre y otros hombres en la sociedad, si todos se tratan uno al otro como seres humanos iguales, no importa su situación, y hay muchísimas cosas que hacemos en la vida sin considerar a los que están al lado de nosotros. Algo que parece muy sencillo, pero que es muy difícil cumplirlo todo el tiempo, día a día. Yo lo entiendo así. Es mi concepto personal. Mientras que la parte del culto es importante porque une a la multitud o educa a ciertos límites, pero hay algo interno que me parece que es mucho más importante. Y el mensaje de ese algo interno está a lo largo de cuando tú lees. De vez en cuando te encuentras con un versículo que menciona esas palabras claves que vimos al principio. A lo mejor hemos perdido ese conocimiento, ¿sí? Pero aquí están las palabras básicas, algo básico que cada uno tiene que cuestionarse a lo mejor. Si siempre puede cumplir con esos conceptos. Sí, muy amable, Malca. Shalom, toda. Shalom, shalom. Ahora vamos hacia el Salvador, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Puedes abrir el micrófono?
Shalom. Sí. Shalom, shalom. Respecto a las imágenes, yo entre los compañeros cristianos, católicos, discusiones, yo me eduqué católico, pero soy hijo por adopción de un judío, tengo abuelos judíos. Finalmente, yo no utilizo para llegar a Dios las imágenes, pero respeto mucho quien utiliza este medio. Y yo cuando se habla de las imágenes, no estoy pensando en las imágenes. En la guerra española se destruyó grandes obras de arte, Cortés destruyó grandes obras de arte que nos alejan del conocimiento de las generaciones que nos precedieron. El problema no es las imágenes, el uso que se les da. Las imágenes no son Dios. Y yo no difiere mucho en lo del mundo que me toca vivir. Cuando tú hablas de imágenes, no estoy pensando yo en un becerro de oro, ni en ningún santo, ¿no? Estoy pensando en el materialismo en que estamos incluso las imágenes. Yo veo en ellas un símbolo, el símbolo de lo material que nos tiene absorbidos y que nos aleja de Dios. Creo que para que esa pregunta de cómo conocer a Dios, pues yo se la haría a un monje tibetano, yo se la haría a los monjes que se pasan en oración todo el tiempo, ¿no? Ya sea católicos o cualquier religión, o mismo a la gente que vive en el Islam y que se dedica a la oración. Creo que es la gente que puede decirnos cómo conocer a Dios. Diga la espiritualidad. Sí, pero ¿no te parece que al apartarse de la sociedad algo falta ahí? Porque viven en un mundo diferente. Materialista. Viven en un mundo materialista, ¿no? No, yo digo los que los que tú dices que están pasando el tiempo en meditación y en oraciones. ¿No te parece que al apartarse de la sociedad algo falta en ese conocimiento? Porque precisamente el trato a otras personas o con otras personas y el cambio que se puede ocasionar es dentro de la sociedad y no apartándose de la sociedad. Sí, esa sería una crítica, ¿no? Pero el ejemplo es lo que hicieron los franciscanos y el Papa actual justamente toma el ejemplo de los franciscanos. Pertenece a una orden sumamente cerrada intelectual, sin embargo ellos no se están apartando de la gente. Los franciscanos evangelizaron a toda América, le trajeron el conocimiento de Dios y finalmente no se apartan de la gente, ¿no? El caso es el Papa actual, que es una orden muy elitista, muy intelectual, él no se está apartando de la gente, es todo lo contrario. Sí, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y se podía hacer esa crítica, pero de antemano no todos se apartan de la gente. Igual los monjes tibetanos, algunos no se apartan de la gente, sino que de manera que ellos se proyecten hacia la gente, eso es necesario, ¿no? Obviamente, sí. Pero cuando hablas de ídolos, yo dejo de pensar en imágenes y me pongo a pensar en el materialismo que nos ha, nos ha dominado. Sí, no, aquí está en el texto. Pero el texto pues yo lo interpreto como es un símbolo. Yo lo relaciono con el materialismo en que estamos inmiscuidos en el siglo XX. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para el templo, ya no se reza, nos absorbe el internet, la televisión, los lujos, nos absorben todo el mundo material de consumo, y es de Dios. No es la imagen, sino el uso que se da, ¿no? Sí, por supuesto, a eso me refiero también. No creo que es la imagen, sino el uso que se da, ¿no? El uso que se da y cada generación y cada época tiene diferentes imágenes. Diferentes imágenes, exacto, y hay diferentes, es un símbolo del materialismo, es lo que yo en la imagen. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Gracias. Vamos ahora, bebakasha, a más adelante, porque hay manos también al principio de la lista. Apolos. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por tu exposición. No se te escucha muy bien. Te puedo pedir que cierres el video. A lo mejor te vamos a escuchar claramente.
Y un momento, Armenta Anishkan, ¿pueden cerrar micrófono, por favor? Porque se oyen ruidos de la calle. Sí, gracias. Gracias, Sí. gracias Marta, buenas noches. Muy interesante el comentario de Salvador también respecto a las imágenes. Estaba pensando mucho en este tema del conocimiento de Dios y hasta qué punto ese conocimiento de Dios nos eleva o tiene que ver con una restauración de lo que verdaderamente es humanidad. En algún momento el profeta Jeremías, por boca del profeta Jeremías, habla el Eterno y dice que nadie debe enorgullecerse de su dinero, de su valentía, de su sabiduría. Si alguien tiene algo de qué enorgullecerse, debe enorgullecerse de conocer a Dios, que Él hace justicia, juicio y misericordia, y que esas cosas quiere, y que en esas cosas Él se complace. Y hay un eco muy grande en eso, y pareciera que el tiempo mesiánico de la restauración de todas las cosas se vislumbra cuando nadie enseña a otro quién es Dios, sino todos conocerán a Dios. Mi pregunta es, ¿tú crees que ese hecho de conocer a Dios está vinculado con la revelación de que el ser humano es la única imagen legítima de Dios? En otras palabras, que Dios nos ha hecho su imagen y semejanza, que cuando le conocemos a Él, entendemos qué debemos ser, o cuán lejos estamos de ser lo que debemos ser. Es una pregunta muy difícil. A veces, yo tengo a veces momentos de dudas cuando contemplo la realidad. Es muy difícil para mí porque no soy una persona religiosa en el sentido de cumplir todos los preceptos, ni yo ni mi familia. Pero sí tratamos y así educamos a los hijos precisamente con estos conceptos de justicia, de misericordia y de verdad. Yo pienso que en esto no creo que llegamos, pero hay personas que llegan a algo como conocimiento de Dios y algo muy cercano a lo que es. Pero yo dudo mucho en la posibilidad de que de verdad uno puede llegar a esto. Yo creo que es bueno en la vida humana tener un ideal, una meta a donde llegar y de vez en cuando parar todo y pensar y contemplar. Y lo malo es que estamos en una lucha continua del día a día y se nos olvida esta parte a veces. A algunos más y a otros menos, pero es una pregunta difícil. Creo que es algo que muchas personas tienen esa duda o llevan ese pensamiento durante su vida entera y a lo mejor no llegan a una solución o a una respuesta. ¿Y quién soy yo para contestar? Cuando tú presentas el lado ético del conocimiento de Dios y que el conocimiento de Dios debe reflejarse en un estilo de vida, entonces yo me preguntaba si el conocer a Dios realmente nos permitía conocernos a nosotros mismos. Esa fue la intención de Dios, reflejarse en nosotros. Y cuando Él nos permite en su jefe entrar al conocimiento de Él, uno puede tener dos experiencias. Uno, admirar cuán grande es Dios. Y segundo, ver cuán lejos está uno de ser lo que debe ser. Y por último, tal vez entrar en un proceso de conversión real, porque
de lo más hondo del corazón uno puede clamar a Dios y decirle, Dios, hazme de nuevo. Bueno, pero esas son reflexiones religiosas que se desprenden de tu plática. Muchas gracias. Uh-huh. Gracias a ti. Dios de gloria de es el mismo creado de ser su imagen y semejanza. Ahí el le dé para que siempre y que alguien pudiera recibir el con una relación con ser humano y la yo plan y Moisés y rotar y ver y es pero él Monterró amigos y humano. Sí. Gracias, Antonio, por tu aporte. Ahora encontré con quién estaba hablando. Muchas gracias. Nos queda poco tiempo, así que está Gisela. Sí, Gisela. Estoy tratando a veces saltando de un lugar a otro en la lista para que la mayoría tenga posibilidad de opinar. Gisela, abrí tu micrófono. Buenas noches. En muchos aspectos tuve la misma duda o el mismo aporte que varios de los que han comentado ya. Simplemente es decir, si vamos a decir que la misericordia, la verdad, la rectitud, la justicia son las cosas que nos permiten demostrar que conocemos verdaderamente a Dios. Esa es la idea y nuestra demostración hacia el otro, o sea, de que nuestra relación con Dios se muestra, o nuestro conocimiento de Él se muestra en lo que hacemos hacia otra persona, en representando sus valores y lo que Él nos dejó como su ley. Gracias, Gisela. Sigo abajo. Está Jorge, sí. Jorge Kawich. ¿A mis órdenes? Sí. Ya, está abierto sí. el micrófono. Sí, yo tengo un comentario. Preguntaba, creo que, no me acuerdo quién preguntaba acerca de
si nosotros somos personas o seres que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Definitivamente sí estamos hechos a imagen y semejanza. El problema es que en muchas ocasiones no sabemos cuál es la imagen y semejanza a la que estamos hechos. Si vemos en el libro de Génesis, nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en él soplo de vida y fue un alma viviente. Eso significa, y ahí está la imagen y semejanza. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios a través del Espíritu, no a través del cuerpo, no a través del ser humano, sino a través de lo que tenemos interno, que es lo que se comunica con Dios. Por eso nosotros normalmente tendemos a los ídolos. ¿Por qué razón? Porque la mente humana es muy objetiva y Dios es subjetivo. Es más, hay unas partes de la Biblia donde dice que ¿con qué compararé a Dios? ¿Con qué representaré a Dios si es grande? Entonces, ¿qué significa esto? Que finalmente el ser humano para adorar a alguien, para poder honrar a alguien, necesita tener algo que lo represente, y eso es lo que no le gusta a Dios, porque la comunicación con Él tiene que ser desde el punto de vista espiritual. También dice en el Nuevo Testamento, al hombre animal las cosas de Dios le parecen locura, y al hombre espiritual de ellas se goza. Ahí están la semejanza. La semejanza no es con el mundo, sino la semejanza es con lo espiritual, con lo que busca tu ser. Porque, por ejemplo, aquí decimos, Dios es amor. Y tú tienes que tener el amor. Si no tienes amor, no conoces a Dios, porque el amor es el vínculo de comunicación que vas a tener con Dios. Entonces, definitivamente, ¿cuál es la imagen y cuál es la semejanza de nosotros hacia Dios? Es el Espíritu. Gracias. Ese es mi comentario. Sí. Estamos terminando el tiempo, se nos está acabando. Voy a pasar al final de la lista, Salatiel. ¿Sí? Sí, buenas noches, Malca. Buenas noches. Sí, yo tengo una opinión personal acerca del conocimiento de Dios. Si nosotros, todos los hombres de la tierra, nos ponemos de acuerdo y pensemos que solo existe un solo Dios, nosotros los hombres no tuviéramos la división que tenemos, creyendo unos en una religión y otros en otra, la cual nos ha llevado a destruirnos a nosotros mismos en grandes guerras, en esta vida salvaje que estamos viviendo en este mundo. Entonces, nosotros los hombres nos podríamos poner de acuerdo en que existe un solo Dios para toda la humanidad, un solo Creador. Nosotros podríamos, todos los hombres, hacer de este mundo un Edén. Esa es mi opinión. Muchas gracias por compartir con nosotros, Salatiel. Yo quisiera dejar ahora esta conversación con tus palabras, ¿sí, Salatiel? Con esas palabras y decir el último mensaje de que si cada uno de nosotros un poco a partir de este fin de semana o de vez en cuando nos acordamos de esas 4 bases, palabras, conceptos básicos en el trato o en la vida diaria. A lo mejor, como dicen algunos de ustedes, se ha escuchado aquí muchas veces, casi en otras palabras, pero repetidamente, hacer algo diferente o
hacer un momento de reflexión, tener de vez en cuando, acerca de nuestras relaciones personales uno con el otro. Y así a lo mejor llegaremos algún día a esa meta final que se ha trazado aquí. No es fácil. Y en esta ocasión le deseo a todos Shabbat Shalom. Esa palabra Shalom es no solamente adiós o bienvenido o hola. Esta palabra significa paz interna. Y conseguir la paz interna, el bienestar físico, anímico, moral, todo esto es un deseo. Si se hace un poco cada día, y a lo mejor se toma un tiempo para reflexión un día a la semana, donde en el día que uno está menos ocupado con las cosas que de toda la semana. Esto es Shabbat Shalom. Así que Shabbat Shalom a todos. Gracias. Un encanto estar con ustedes. Marca. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.